Esta presentación surge desde el interés propio frente al uso que le podríamos dar a la dermatoscopía, porque es una herramienta que está dando vueltas hace ya harto tiempo, pero ha sido como solamente desarrollada principalmente por dermatología, pero se ha visto que hay otras especialidades que también se pueden beneficiar de su uso, y el uso no solamente se limita a la pesquisa de lesiones malignas. Entonces, partiendo esta foto específicamente, porque es una lesión que nos dio que pensar a nosotros, la resecamos de hecho, y con esta presentación me quedó mucho más claro de qué era lo que es y no lo que nosotros pensamos inicialmente. Entonces, la idea es que podamos hacer un pequeño resumen también tomando de base lo que ya hablaron un poco con el doctor Chávez hace poquito en el Congreso Pasteur. ¿Qué es la dermatoscopía? La dermatoscopía, también conocida como microscopía de bioluminiscencia, es un tipo de examen que es no invasivo, en el cual nosotros iluminamos la piel con una fuente de luz que está preferentemente polarizada, también se puede usar el modo no polarizado, pero la gracia de usar esta iluminación polarizada es que nos bloquean los reflejos que nos generan las capas más superficiales de la piel. Entonces nos permite iluminar estructuras que están a nivel de la dermis junto con la epidermis. Y eso nos va a poder entregar información acerca de las estructuras histológicas a las cuales nosotros nos podemos estar enfrentando. Solamente a modo de resumen, saber y entender que para estudiar dermatoscopía tenemos que guiarnos en un lenguaje común. Y este lenguaje se basa en la descripción de distintas estructuras que en su conjunto pues, van a formar patrones cuando se unen, y a su vez estos patrones cuando se conjugan entre sí van a generar distribuciones. Entonces, a la medida que nosotros empezamos a describir las lesiones, tenemos que seguirnos a través de este lenguaje común que ya está estipulado. Aparte de las distintas estructuras que uno puede describir solamente por la forma que tienen, específicamente los vasos también tienen una forma de describirlo que es un poquito más metafórica, en la cual se le hace parangón a distintas estructuras que podemos ver en el mundo real. Entonces, por ejemplo, las telangiectasias arboriformes, que se ven como una rama, por eso se les llama así, no pasa en horquilla, porque se ven como una horquilla, en corona, porque están alrededor de la lesión, sin cruzar el centro, o en coma, y así. Entonces, ¿por qué hago un stop acá? Porque en lo que vamos a hablar más adelante son los vasos, específicamente en la dermatología de la región pericular, o sea, la dermatoscopía de la región pericular, que van a cobrar mayor importancia. Entonces, en dermatoscopía es un examen que se realiza en dos pasos, ¿ya? ¿Por qué se habla en dos pasos? Porque siempre tenemos que analizar lo que nosotros estamos viendo con la lupa en un contexto de un examen que se hizo antes, ¿ya? No es lo ideal trabajar solamente con la imagen dermatoscópica. Entonces, la dermatoscopía nos sirve para confirmar una sospecha diagnóstica que tenemos. Entonces, a través de ese trabajo, uno puede usar múltiples modalidades de diagnóstico. Existen algoritmos que el que más me gusta a mí es el two-step top-down, que es una amalgama de la descripción de muchas lesiones que nos va a ayudar a hacer un diagnóstico que es por pasos, y además nos va descartando cosas de manera sistemática. Este algoritmo, tampoco la idea es hablarlo ahora, porque una cosa que es importante saber de la dermatoscopía de la región pericular, que todos estos algoritmos están hechos para piel o facial o corporal, pero la región pericular es considerada un área especial de piel. Por lo tanto, no hay tantos estudios que nos describan las lesiones en específico dermatoscópicamente hablando, de la región pericular, pero sí es bueno conocer para las lesiones que están cerca de la región de los párpados también.
Entonces, más que nada es para presentarlo a modo general, como se ven acá en la presentación, o sea, acá en este algoritmo, pero lo que me interesa a mí es cómo podemos diferenciar de manera dermatoscópica lesiones que son mucho más frecuentes que se parecen entre sí. Entonces, ¿cuáles serían estas lesiones? El primero que se me viene a la mente de la malignidad, como partiendo de, sería el CDC, el carcinoma vasocelular. El carcinoma vasocelular, la neoplasia cutánea más frecuente del mundo. En la región pericular tiene una distribución bien especial, porque si miramos aquí la región pericular, el párpado inferior es el que se gana más que nada la gran cantidad de las lesiones que se producen, probablemente en relación por este efecto sombra que genera la ceja, la pestaña, y que queda mucho más expuesto el párpado inferior a todo lo que es el fotodaño. Entonces, el primer dato semiológico que usted nos viene a la mente como para pensar uno en un CDC es su ubicación. Otra cosa importante hablar también de los criterios de cada una de las lesiones dermatoscópicas es el carcinoma celular. Clásicamente se habla en pregrado, siempre nos hablan del borde perlado, de las úlceras, de las telangiectasias arboriformes, de las ulceraciones, pero esto es una amalgama de todos los criterios dermatoscópicos que podemos observar en el carcinoma celular. Entonces, dependiendo de los criterios que haya a nivel dermatoscópico, uno podría eventualmente orientarse al subtipo histológico, siendo esto un continuo entre el carcinoma celular superficial y el nodular, estando entre medios el resto de los subtipos. Entonces, un carcinoma celular superficial es el que va a tender a tener las hojas de arce, las telangiectasias finas y cortas y microulceraciones. En cambio, un carcinoma vasocelular nodular va a ser en los que tienden a presentar las telangiectasias que son más gruesas, arboriformes, los nódulos de pigmento azul grises y además las macroulceraciones. Dicho sea de paso, histológicamente hablando, el subtipo más frecuente en párpado es el nodular, y le sigue harto más por abajo el superficial. Entonces, lo más frecuente es que nos encontremos frente a unas características dermatoscópicas como la imagen B. Otra estructura que es importante conocer a nivel dermatoscópico, que también se da en el área pericular, esta es una lesión que resecamos en el pino hace como unos 5 meses más o menos, estaba en el párpado inferior de un paciente, que podemos ver que tiene una ulceración acá en el centro, que hay unos par de vasos dando vuelta, que están en foco, ¿ya? Otra cosa importante de los vasos, especialmente en el carcinoma vasocelular, que si bien está descrito que como que la estructura dermatoscópica de los vasos que está más asociado a esto son las rosas poriformes, los vasos en foco tendrían mayor sensibilidad para definir a un carcinoma vasocelular. ¿Qué se refiere que esté en foco? Es que está bien definido. Tenemos, por ejemplo, acá las telangiectasias de un paciente que tiene probablemente algo de rosácea, que si bien se ven, están como, por decir así, con sus bordes difuminados, no se ve como unas líneas bien marcadas, ¿ya? ¿Qué nos habla de que el vaso esté en foco? Que está mucho más superficial y que probablemente también sea un vaso de neoformación. Entonces eso también nos habla de malignidad. Aquí lo que hay importante también son estas estructuras blancas que se ven alrededor de esta lesión que se da acá central, que fueron descritas hace poco por un colega chileno, que lo conocen como los glóbulos May, que si los consideramos, porque no era un criterio, no es uno de los criterios clásicos de carcinoma celular, nuestros bordes de la lesión se amplían harto más. ¿Ya? De hecho, este carcinoma celular nosotros lo marcamos con los bordes que están incluidos con el rojo y nos salió casi en contacto con el borde de la lesión. Entonces, hay que considerarlos no solamente a lo clásico que está escrito. Entonces, la primera diferencia que es bueno hacer, que es por lo que más se parece el carcinoma celular, son con los nuevos intradérmicos. Entonces, acá una serie de casos en los cuales comparan la dermatoscopía de carcinoma celular con el neo intradérmico, y se describe, por ejemplo, que el carcinoma celular tiende a nacer desde una región mucho más anterior
comparado con el neo intradérmico, que es como más de la parte superior, desde el borde palpebral. Con respecto a la superficie del nervio intradérmico tiende a ser lisa, no así la de los carcinomas celulares. Y lo más importante que se repite en otras series, como dato semiológico, es la presencia de madarosis, que se altera, acá hay más casos que se presentan con el mismo ejemplo, se altera la arquitectura de las pestañas en la gran mayoría de los casos. Y acá, de nuevo, si bien están descritos las telangiectasias arboriformes, solamente aquellas que estaban descritas en foco fueron significativas como para darle el diagnóstico de carcinoma celular. Otra cosa también, los vasos en el carcinoma celular están descritos como arboriformes, ¿cierto? Pero a nivel de la dermatoscopía palpebral, los vasos no tienden a ser más arboriformes, sino que lo que tenía mayor sensibilidad para un carcinoma celular era la presencia de vasos polimorfos, o sea, varias morfologías de vasos o un aumento de la cantidad de vasos en la zona, no necesariamente arboriforme. Esto probablemente da por la arquitectura y la irrigación del párpado, en la cual podemos ver aquí un carcinoma celular cerca del canto, o sea, en el párpado inferior, cerca del canto interno, en el cual se generan estos vasos que nacen a modo de tributarias hacia el carcinoma celular, que es la parte donde está acá inferior. Lo mismo en el resto de las lesiones que están acá en la diapositiva. Y también podemos ver cómo prácticamente todos estos, en estos casos, se ve una disrupción en la línea de las pestañas, ¿ya? Hay madarosis sí, o sea, hay madarosis prácticamente en cada uno de estos casos. También podemos ver algunos otros criterios, hay unos otros pigmentos, hay también estructuras irregulares, y en la imagen de acá del fondo también podemos ver estas estructuras blanquecinas que probablemente si no las consideramos en la primera resección, podrían salir nuestros bordes comprometidos. Entonces, en resumen, o para también describir un poco lo que es el neo intradérmico, cuando vemos los vasos, pueden haber muchos tipos de vasos, ¿ya? Pero si es que tenemos vasos en coma, que los vamos a ver un poquito más adelante, la siguiente diapositiva, tenemos que pensar principalmente en un neo melanocítico dérmico, un neo intradérmico. Todos los otros tipos de morfología, vasos protiformes, vasos en serpentina, vasos polimorfos, tortuosos, encercafóreos, arboriformes, todos probablemente tengan alguna relación con una neoformación no necesariamente maligna, pero hay que pensarlo. Entonces, acá una comparativa entre un neo intradérmico y un carcinoma celular. También lo mismo, si bien hay una disrupción de la arquitectura de la línea de las pestañas, no hay pérdida de estas, como entre comillas, vienen saliendo dentro de la lesión. No así los carcinomas vasculares en los cuales se pierde de pleno la estructura del folículo piloso. Este es un caso que vimos ayer, por ejemplo. También la resección venía, le contaba al paciente, por ejemplo, que había visto ya como 4 oftalmólogos, y le querían hacer una resección en cuña, en pentágono, perdón, hasta que llegó acá y lo evaluaron para verlo, pero al momento de verlo, eh, antes de que lo operaran ayer, se vio que tenía estos vasitos en coma, ¿cierto? Que se ven acá en el borde de la lesión, que son un poquito arqueados, no se alcanzan a ver tampoco en foco con ese rojo rutilante. Hay algunos glóbulos de pigmento arriba. Esta estructura que se ve acá un poquito amarillenta es un pseudocomedón. O sea, también, no sé si han visto que algunos como lunares de carne que tiene la gente, aparte de tener pelos algunos, también tienen puntos negros, que son los comedones. Y la arquitectura de las pestañas acá está conservada. Entonces, en este caso, en vez de hacer una resección en pentágono, se optó por hacer chequilectro, ¿ya? Que es lo más conservador, de acuerdo a la dermatoscopía que tiene esta lesión. Otro caso acá también, que lo vimos con el doctor Ivankovic, acá un paciente, si bien ya estaba confirmado como un carcinoma celular,
podemos ver que en esta zona hay pérdida también de la línea de las pestañas. Hay estas telangiectasias que nacen desde el borde palpebral en con una salida en un ángulo angulado, o sea, casi 90 grados. Y también acá tenemos que esta lesión se extiende un poquito más allá de lo eritematoso, ¿ya? Un color que es importante para el carcinoma celular es el que se describe en la literatura anglosajona como el color de helado de frutilla, como ese rosado un poquito pálido, ya ese es el color rojo lechoso que está principalmente descrito en el carcinoma celular, que es más o menos el tono que se ve acá, que es concordante con lo que se describe. Acá otra lesión también, si bien pocos vasos en coma se ven, uno por acá, otro por acá. Esta lesión es una lesión que es de larga data, que es también importante para analizar las lesiones en su contexto, y tenemos una ausencia de disrupción en la línea de las pestañas. Si bien hay un aumento de volumen, el pigmento que tenemos acá en la lesión está a nivel central, y el resto de la lesión, si bien tiene pigmento, como que se empieza a difuminar. Esto es uno de los patrones que se describe en los neos intradérmicos, que es como descrito como el patrón en huevo frito, en el cual tenemos un cúmulo de pigmento y se empieza a difuminar a medida que va creciendo. Estas lesiones pueden seguir creciendo, eventualmente pueden alterar la línea de las pestañas, pero más que nada por un efecto de masa, más que por un efecto destructivo. Otro diagnóstico que también vale la pena traer a colación con respecto para diferenciarlo con un carcinoma celular son los hidrocistomas, los cuales a nivel dermatoscópico los podemos ver básicamente descritos como también con telangiectasias arboriformes, pero si nos fijamos un poco más en ellas, no están, por así decirlo, en foco, con ese rojo rutilante, esos bordes bien definidos. Si bien algunos las pueden presentar igual, no es lo más clásico que suceda. Y también estas no tienden a tener estas telangiectasias con un cruce completo con la lesión, tienden a nacer desde la base hacia arriba, que eso nos habla de un crecimiento que está lento y sostenido por debajo de la piel también. Pueden pigmentarse, que eso confunde un poquito más, pero lo que orienta más a un hidrocistoma versus cualquier otra visualización dermatoscópica es que las estructuras que estén en el fondo sean homogéneas, ya sea blancas, ya sea translúcidas o ya sea un poquito azulosas, ¿ya? Como son los distintos tipos que podemos ver acá. Por lo general, comparado con un neo, comparado con un carcinoma celular, van a tener más estructuras, va a tener más estructuras del carcinoma celular dando vueltas, por ejemplo, decir, un caos dentro de la lesión, comparado con el hidrocistoma. Acá un poquito más para ejemplificar lo mismo, se ve esta lesión osulada homogéneo en el inferior, también acá este translúcido homogéneo con algunas estructuras blancas encima, pero nada que nos hable de un caos dentro de la lesión. Aquí, para hacer la comparativa entre dos lesiones que se parecen a primera vista, pero con la dermatoscopía podemos ver que una tiene hartos más vasos, algunos están en foco, tenemos estas telangiectasias que salen casi 90 grados del borde palpebral, versus esta otra lesión que al transiluminarla es translúcida, se ve sin vasos y al momento de la extracción nos da al tiro el diagnóstico. Esta otra lesión que vi acá durante la pasada, como para ejemplificar lo mismo, una telangiectasia que nace desde la base de la lesión, que está creciendo hacia arriba, una estructura homogénea en el fondo, clara, translúcida. Entonces, probablemente esto sea un hidrocistoma también. Esta es la lesión del principio. Entonces, esta es una lesión de larguísima data, ¿ya? Entonces, ahí obviamente se van a confundir un poquito las cosas, pero tomando en cuenta el tiempo de evolución y también el que la estructura de las pestañas, que si bien se ve bien alterada,
pero era más que nada porque el paciente tenía un entropium porque tenía una prótesis ocular. Entonces, al advertir el párpado, lamentablemente no tengo fotos de la versión, pero acá se pueden dibujar un poco que la línea de la pestaña está conservada. Si bien la lesión es grande, está conservada la línea de la pestaña. Vimos en la primera diapositiva que era una lesión translúcida. Si le quitamos el pigmento acá que está dando vueltas arriba, que esto más que nada en el caso de ella es fotodaño y nada más, queda una lesión con un rosado pálido homogéneo, con alguna estructura blanca encima. Entonces nosotros pensamos más que nada, cuando lo resecamos, que este era un carcinoma celular, en la primera incisión la lesión salió todo el líquido, se descifró completa, la patología reveló que era un eritrocitoma, finalmente. Entonces, de aquí, entonces, con el aprendizaje de ahora, más que nada, la ausencia de mamarosis nos debe haber orientado más que nada a un hidrocistoma. Existen los carcinomas celulares con degeneración quística, existen, pero para eso está la dermatoscopia para poder ayudarnos a orientar. Ahora, pasando a otros usos que le podemos dar al dermatoscopio en oftalmología, el uso de la luz polarizada que tiene el dermatoscopio, que nos saca todos los brillos, nos puede ayudar a encontrar mucho más fácil las suturas, especialmente las que se hunden un poquito. Me pasó, no le pude sacar fotos porque siempre era un tema bien rápido, que cuando venían a control los pacientes de la blefaropastía, eh, podía ver las suturas que a veces con la lámpara no eran fácil de visualizarlas por el brillo que generan en algunas partes del párpado. Entonces, la luz polarizada ayuda harto en ese sentido, y una de las cosas que nosotros también ocupamos para encontrarla. Había unas experiencias como para poder adaptar el dermatoscopio, hacer como una especie de base para poder ver y poder manipular lesiones también. Se puede hacer, pero son solamente experiencias, no hay ningún dispositivo que esté diseñado específicamente para. Entonces, solamente rapidito para contarles que existe una experiencia de realización de dermatoscopía a nivel conjuntival, pero solamente una, y que se postula que sería útil como para el registro, visualización de algunas estructuras, pero me queda la duda si es que les podría a ustedes aportar más información de lo que ya pueden ver con sus lámparas. Quizás a lo mejor quitarle algún poquito de brillo podría orientar alguna visualización, por ejemplo, de una invasión un poquito más profunda, pero esos ya son estadios tardíos, en los cuales prácticamente sin la lámpara ya podrían hacer el diagnóstico. Lo que se me ocurre a mí más que nada es como una opción B frente a un examen que podrían hacer ante la ausencia de una lámpara, así un poco menos como un setting hospitalario, pero fuera de eso está como anécdota solamente. Aquí, dicho sea de paso, las primeras dos lesiones, primero un melanoma y el segundo un melanoma recidivado ahí también de la conjuntiva. Se ve parecido a lo que sería un melanoma de extensión superficial con una área de mayor invasión donde tenemos este velo azul blanquecino que nos habla de un pigmento que está mucho más profundo, eh, y estos dots de pigmento que se empiezan a desordenar hacia la periferia, ya que eso nos habla de nidos de crecimiento. En la segunda parte, acá hay lesiones que son todas benignas, son neos, y acá una melanosis conjuntival adquirida, que se describía como un signo de la bandera, y no sé si que también lo describirán parecido con la visualización de la lámpara de hendidura, y los carcinomas escamosos que también se ven parecidos a los vasos que podemos apreciar en piel, con estos vasos en horquilla, rodeados por un halo blanquecino, y también estos megacapilares que podemos ver, asociados a estructuras blancas. Otra opción, otra utilidad que también se le puede dar al dermatoscopio es para la visualización de úlceras corneales. Entonces, con el uso de la luz polarizada, también en un setting ambulatorio podríamos eventualmente visualizarlas, como se pueden ver acá en la fotografía. También, con respecto a patología infecciosa,
¿De qué nos podríamos ayudar con la dermatoscopía? Lo primero que se viene a la mente son las verrugas, los papilomas, ¿cierto? Que podemos ver estas múltiples digitaciones que en su centro tienen un vaso, pueden estar en una base hiperqueratósica, y eso nos habla de una verruga, filiforme en este caso. Y en la izquierda tenemos estos pápulas rojizas que tienen unos vasos que están alrededor de la lesión, que se describen como en corona, que nunca llegan a cruzar el centro de la lesión. Y en su centro tienen estas estructuras que se ven dots blanquecinos que están en cuatro, que se conocen como rosetas, ¿ya? Las rosetas, en este caso, esto es un molusco contagioso, ¿ya? Las rosetas del molusco contagioso nos dan harta sensibilidad y especificidad para decir que es un molusco, porque son pocas las lesiones que presentan rosetas y tienen una correlación histopatológica también. Las rosetas corresponden a los cuerpos de Henderson-Patterson, que es donde se están produciendo la replicación activa del virus del molusco contagioso. Entonces, en las lesiones que también son atípicas de molusco, que es frecuente ver en los pacientes inmunosuprimidos, por ejemplo, eh, con molusco ya sea gigante o moluscos múltiples, y puedes orientarte al diagnóstico de molusco contagioso solamente por la visualización de las rosetas en el contexto de estas otras hallazgos. También podemos ayudar para visualizar mucho mejor las estructuras de las pestañas, porque el brillo que genera la luz no polarizada nos puede esconder algunas estructuras. En este caso, la visualización de estas estructuras blanquecinas que están en relación a la pestaña, pero que no nacen de su centro, es como que están al lado de la pestaña, nos habla de un cúmulo de colas de Demodex, que esta misma visualización la podemos ver también en la piel pericular. Entonces, cuando tenemos un pelo y como en conjunción al pelo, no rodeando al pelo, tenemos esta salida de este tipo de material, nos habla de una infestación por Demodex folicular. Pasando ya a otro tema de usos que le podemos dar en la dermatoscopía en la región pericular, es a la evaluación de la etiología de la hiperpigmentación periorbital. Si bien la etiología tiende a ser multifactorial, la patrón dermatoscópico tiende a ser multicomponente, o sea, de que hay de todo un poco, puede ser inflamación, puede ser hipervascularización, puede ser hiperpigmentación propiamente tal. Es bueno saber cuál tipo o cuál predomina en nuestro paciente, porque con eso podemos orientar el tratamiento que le podemos ofrecer. No es lo mismo despigmentar una ojera por pigmento que tratar de manejar una ojera por aumento de la vascularización. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en la hiperpigmentación periocular? Si es que es por pigmento, hay varias formas de presentación. Pueden ser blotch, pueden ser dots, pueden ser speckles como pecas, por así decirlo, cuando tenemos varias manchas de distintos tonos, pero no distintas formas. En red también se describe, y va con eso para dividirlo más que nada en tres grandes categorías: lo vascular, lo pigmentado y lo mixto. Respecto al pigmento, ahí ya podemos hacer dos grandes diferenciaciones: si es que es pigmento propiamente tal, por así decirlo, melanina, o si es que es algo que es postinflamatorio, que ahí puede ser también melanina, porque la inflamación aumenta la producción de melanina a nivel local, pero también puede haber algo de hemosiderina. Entonces, ahí también nos va a cambiar un poco el manejo. Entonces, aquí en la parte de la derecha, para ejemplificar, está como oscurecimiento periocular. En el caso de ella, si lo vemos por dermatoscopía, prácticamente no hay pigmento, pero sí hay telangiectasia. Y además acá, si hiciéramos un poquito más de zoom, probablemente veríamos un pelito saliendo al lado de esta pápula hiperqueratósica, que eso también nos habla de que hay un poquito de demodex ahí en esta párpado inferior.
Acá se ve claramente dónde están estos circulitos blancos que son los folículos, y alrededor tenemos una red de pigmentos. O sea, esto es una gira pigmentada, y acá no se observa muy bien, pero es un patrón mixto. O sea, hay de los dos, hay vasculatura y además hay pigmento. Entonces, eso nos puede, si juntamos estas dos cosas, nos podemos dar todas estas clasificaciones. Constitucional, que es básicamente por pigmento, postinflamatorio, que ahí nos llega a jugar un poquito más la hemosiderina, vascular, que es por aumento de la vasculatura, ¿cierto? Y por efecto de sombra, que es solamente por depresión. ¿Cómo nos podemos orientar también, si es que no tenemos el dermatoscopio? Nos podemos hacer lo que se conoce como el test del, del estiramiento, en lo cual, dependiendo de la génesis de la patología, vamos a tener un aumento o una disminución del pigmento. Entonces, al estirar el párpado, si es que es constitucional, debería disminuir el pigmento si es que es constitucional. O sea, si es que es solamente pigmento, debería verse más claro, ¿ya? Si es postinflamatorio, como esto es una infiltración un poco más difusa de pigmento, un poquito más concentrado también, la concentración del pigmento no se ve alterada, o sea, está todo homogéneamente infiltrado por el pigmento. Entonces, si yo estiro el párpado inferior, también se va a ver prácticamente igual. Si es que es vascular, acá va a haber un aumento del tono rojizo, ¿ya? Porque por el efecto que genera la refracción de la luz, cuando es vascular, se tienden a ver violáceos, pero al estirarlo va a tender a ver rosado. Entonces eso va a hacer que se note mucho más el defecto de color. Y si es que es una sombra, también va a disminuir. Con este caso, en la paciente que a buenas y a primeras pareciera ser que es un componente mucho más pigmentario, pero si hacemos este test, se va a ver que adquiere un tono rojizo, entonces el componente vascular que está acá involucrado es mucho más potente. Y eso les traía de los usos que podemos darle a la dermatoscopía. Hay un montón de descripciones dermatoscópicas para un montón de lesiones, pero están más que nada a base de reporte de casos. Entonces, para el día a día, consideré que esto es como lo más útil que podemos hacer, dentro de también, por ejemplo, marcar los tumores de una lesión palpebral, que es lo que también pudimos hacer durante esta rotación, que es súper útil como para poder disminuir los márgenes de la lesión que vamos a resecar, además de dar una orientación del posible diagnóstico para poder tomar una u otra actitud terapéutica.